Colombia existen 87 comunidades indígenas que son Emberacatio, Emberachami, Muisca, Huitoto, Pasto, Yanacona, entre otras más, las cuales se están desintegrando progresivamente debido al conflicto armado y la violencia. El actual conflicto armado ha afectado a la mayoría de los pueblos del país. La expansión de este por territorios indígenas tiene que ver fundamentalmente con las ventajas estratégicas de los grupos ilegales, lugares donde trafican armas, drogas y contrabando para ejercer desde allí un control de zonas económicas. Por otro lado, los cultivos ilícitos como coca y amapola se han convertido fundamentalmente en la fuente de financiación de los actores armados. Luego de estos desplazamientos a los que son sometidos los indígenas, se les obliga a ubicarse en las diferentes ciudades del país, del total de comunidades que habitan el territorio colombiano. Una minoría viven en tierras de resguardos legalmente constituidos, de las que la mayoría no tiene propiedad y se encuentran fuera de sus lugares ancestrales. El territorio para los indígenas constituye una base material y espiritual, además de ser el espacio que liga numerosas generaciones con sus antepasados. La tierra es considerada como el lugar que da origen a la vida. Por consiguiente, debemos cuidarla y protegerla para las siguientes generaciones. Por todo ello, se considera que el territorio vincula a los indígenas con el pasado y con el futuro. Es otro sentido de unión como de supervivencia, en un proceso encadenado de identidad y pertenencia. Además, el territorio es la base de la reproducción cultural, entendiéndose que es donde se originan sus creencias, culturas, lenguas, entre otras. Por otra parte, la tierra es el medio del sustento en la que se caza, recolecta, cultiva, se cuidan animales, también se disponen de algunos recursos naturales como el agua, la madera y muchos más. Es el lugar para la organización de la vida social. El manejo adecuado de los bienes de todos ha declarado que los conflictos internos marcan límites frente a otras sociedades y en la fuerza de la autonomía. ¿A qué comunidad pertenecen? Yo pertenezco a la comunidad inga del Putumayo. ¿Cuáles son sus lenguas nativas? Se llama, mi lengua se llama inga. ¿Cuáles son sus costumbres y creencias? Yo creo a Dios y yo trabajo con plantas medicinales y con artesanía inga elaborado a mano. ¿Qué significa el territorio para ustedes? Buenos días. Para nosotros significa nuestro territorio es la madre tierra, es el lugar sagrado de nosotros, o sea, donde nos da la vida, la alimentación y hace parte de nuestro entorno
y nuestro gobierno ancestral dentro de nuestra autonomía. ¿Por qué saliste de tu pueblo? No, yo vine acá a estudiar. ¿Y has tenido consecuencias de haber salido de tu pueblo? No, porque mi legado cultural de mi comunidad es tejer y la importancia de tejer para mí es nuestra identidad cultural. Y entonces con ello nosotros trabajamos y aplicamos acá nuestra cosmovisión. La negación de su identidad por parte del Estado y de la sociedad representa un hecho de discriminación atentando contra la Constitución, pactos y convenios de derechos internacionales. La invisibilización lleva a omitir su presencia, cuyo resultado es la exclusión de estos, porque conlleva a la inacción de los actores sociales. Ignorar a los indígenas como miembros de una sociedad con derechos y con una manera diferente de ser, de ver el mundo y la vida, ha impedido que el país conceptualice correctamente las formas adecuadas de posibilitar su valoración y desarrollo. Su ubicación y la venta de los productos no son favorables para obtener dinero y para vivir de una forma digna. Sin el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus miembros, estamos parados frente a sujetos invisibles para la sociedad. Por consiguiente, se les ha discriminado y excluido de sus derechos, al punto de poner en riesgo su vida y sus sistemas culturales. ¿Cuáles son sus costumbres en su comunidad? Bueno, mil gracias por esta oportunidad que nos das. Nosotros somos del departamento del Cauca, Cultura Misak. Está ubicada en la población de Silvia y actualmente nuestros usos y costumbres radican en que los sectores indígenas actualmente son patrimonio de la humanidad. La Constitución de 1991 hablan de esos derechos porque anteriormente los sectores indígenas eran desconocidos, es decir, eran tratados como animales. Y el reconocimiento que se da a través de los años de lucha hace de que la UNESCO, la OIT, también nos reconozcan a nivel mundial como patrimonio de la humanidad, y por esta razón actualmente se puede trabajar con los conocimientos de los sectores indígenas. Lo que nosotros actualmente vinimos acá al departamento, a Bogotá, es por un proyecto de estudio, y entonces para mantenernos utilizamos el conocimiento de otros sectores indígenas también como alianza estratégica para mantenernos en el tiempo en la parte de la pervivencia. Este es como nuestro objetivo. Si en este caso trabajamos con los productos de la hoja sagrada de coca, trabajamos con la marihuana para uso completamente medicinal. ¿Piensa usted que el Estado ha respetado los derechos de los indígenas? Pues en ocasiones sí, en ocasiones no, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay como... uno se rige por la constitución política, ¿no? Pero entonces creo que los indígenas tienen como sus propias, como sus propias leyes y sus propias cuestiones, ¿no? Entonces creo que el Estado a veces puede intervenir, como a veces no, pero es como relativo, ¿no? Cuando uno necesita del otro, a veces creo que el Estado no ha respetado mucho eso, porque ha venido... O sea, el descuido que tienen con las culturas indígenas se han venido desapareciendo, ¿no? Entonces creo que no les han parado como muchas bolas a ellos para que continúe su cultura y sus tradiciones, ¿no? ¿Los ciudadanos valoran su trabajo? Afortunadamente en nuestro país, es decir, a través de las luchas, a través del reconocimiento que se ha dado, a través de la Constitución y ya también la identidad que se tiene de cada pueblo, pues la ciudadanía valora nuestros productos, nuestro trabajo, que es manual,
digamos, nuestro conocimiento también ancestral, y quienes en este caso acceden más o llevan más nuestros productos, en este caso aquí en Bogotá los extranjeros de diferentes países valoran el trabajo, las artesanías de los sectores indígenas. ¿Cree usted que ha respetado los derechos de los indígenas? Sí, pues las pocas veces que he tenido pues como comunicación con ellos, he respetado los derechos de ellos. ¿Cuál cree usted que sea una posible solución para mejorar la calidad de vida de estos indígenas? Pues una posible solución es brindarles apoyo tanto en lo económico como en lo social, como mayor integración de ellos hacia el país, ¿no? O sea, hacia nosotros, porque pues ellos tienen sí, su cultura y eso, y de ahí no se salen mucho. Entonces como mayor participación, que ellos trabajen más con el Estado, en la empresa privada, como incentivar a la empresa privada también para que ayude con los indígenas, para que ellos sigan y pues nos muestren mucho de la cultura de ellos, ¿no? Entonces sería como más económico y también más como más social, para que no se pierdan las tradiciones ni nada de eso. Manikane ati burekore pekamokayama ati bureko ni hajo pekamokaka ali bureko engope ti hama jepure ingoti hama jegapure. Yo estoy cantando en ese momento, yo les dije así, yo soy de Bopé, yo soy Pisamira, única viejita, yo les dije. Cuando llegan a una sociedad monocultural como la nuestra, que no acepta otras creencias, pensamientos y costumbres, algunas sociedades optan por un modelo que no es propio porque la sociedad lo exige. De esa manera pierden su lengua, su identidad, su organización social y económica. Las ciudades en Colombia no están preparadas para recibir a los indígenas ni ellos para habitarlas. Se encuentran sujetos que viven en condiciones deplorables. La mayoría de las poblaciones, para poder sobrevivir en esta inmensa urbe, terminan ejerciendo trabajos informales. Los hombres se convierten en vendedores ambulantes o albañiles. Las mujeres y las niñas terminan ejerciendo el servicio doméstico sin garantías laborales ni protección legal. Son amigos de la paz, van de frente con valor. Son amigos de la paz, van de frente con valor y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Y levantan los bastones con orgullo. Nos damos cuenta que los derechos de estas culturas están escritas pero no se ponen en práctica. Existe el derecho a la distintividad, que se trata de respetar y valorar a los indígenas como tales, como diferencias culturales que no son unas más valiosas que otras. Se trata del derecho a la diferencia, que para comenzar reconoce que tienen nombres, usos, costumbres y formas de vida distintas. Bajo el marco constitucional, todos los colombianos tenemos el deber de respetar y crear condiciones para que estos pueblos puedan vivir con sus formas propias. Los pueblos indígenas tienen un derecho preferente, ya que ellos constituyen minorías marginadas y discriminadas. Por todo ello, postulan los derechos de los indígenas a la distintividad y a la igualdad, Es preciso el mejoramiento económico y social, que remite un número extenso de aspectos como el trabajo y la salud equitativa y justa. Se han creado cabildos multiculturales, pluriétnicos y multilingüísticos en las ciudades, ya que a medida de los indígenas de su necesidad se han reunido para compartir sabiduría y las intervenciones del mundo. Pero en realidad ellos son una minoría en comparación a las demás poblaciones que conviven en una situación lamentable. ¿Usted conoce sobre las comunidades indígenas? Pues lo que yo sé más o menos es lo que aprendí en el estudio, desde los chichas, Sí, pero... los arahuacos, pues una comunidad indígena que pude en el trabajo que yo estaba, que pude conocer, fue están ubicados en Huicán, Boyacá.
¿Conoces acerca de los derechos de las comunidades indígenas? Pues yo conozco los derechos de toda persona, que es el derecho a la vida, el derecho a una dignidad, una vivienda digna, a la salud, pero pues directamente de la comunidad indígena. ¿Has discriminado alguna vez a los indígenas? Pues tanto a discriminarlos no, pero pues tampoco he sido como muy a la ayuda, a dar a la ayuda de ellos. Obviamente en muchos casos uno es muy indiferente ante alguna posible necesidad que ellos tengan y pues que uno les pueda colaborar. ¿Conoces sobre las comunidades indígenas? Algunas cosas, por ejemplo, que cuando llegaron los conquistadores a América, ellos estaban ya habitando estas tierras. O sea que estas tierras deben ser de los que todavía existen y nosotros los que vivimos actualmente debemos respetar sus derechos y no quitarles las tierras y velar para que ellos también tengan satisfechas sus necesidades básicas y nadie los despoje de sus tierras, son un derecho de ellos. Es tan grave tratarlos como inferiores y aislarlos de sus tierras que tan solo un hecho de recuperar su condición puede llegar en un futuro a hacer la igualdad de estos sujetos. Lamentablemente, los indígenas no han sido preparados para llegar a una sociedad como la nuestra, que tiene culturas y costumbres diferentes a las de ellos. Por lo tanto, digamos no a la discriminación de los indígenas. 2. Por otra parte, la tierra es el medio del sustento en la que se caza, recolecta, cultiva, se siembran animales. Sin el reconocimiento de los 5, 4, silencio, 5, 4, 3, 2. Es el lugar para la organización de la vida. De esa manera pierden su lengua, su costumbre, Se encuentran sujetos que viven en condiciones deplorables. Las poblaciones se sienten Por todo ello, postular a los pueblos indígenas. Bajo el marco constitucional, todos los colombianos debemos tener ¿Cómo se llama la cámara? Quiera recuperar su condición de pueblos distintos, con culturas alternas, podría lograr Surah